Hola, mi nombre es Joan y posiblemente te amo. Con estas líneas inicia la portada de la nueva obra de Tom King, Love Everlasting. Esta obra inició en el 2022 y es una deconstrucción brutal de los cómics románticos tipo Archie y eventualmente los pulps seriales, que es una tautología del western. También es una crítica a los roles de género de esas obras y lo que inicia como una historia de amor luego se vuelve en una historia de terror psicológico. Y quiero hablarles de ella. Hola, soy Diego, soy autor, platico de cosas que me gustan. Si les gusta lo que se hace aquí, por favor suscríbanse al canal, denle a la campanita, like y un comentario para apaciguar al todopoderoso algoritmo. Y sí, tengo un nuevo corte de cabello, ya veremos cómo crece. Ahorita está cayendo de manera rara. Entonces, iniciemos. Antes de hablarles de Love Everlasting, antes de decir o de ejemplificar cómo deconstruye algo, quiero explicarles qué es la deconstrucción. Para eso voy a tener también que hablar de la diacronía y la sincronía como herramientas para entender el lenguaje y el propósito de la deconstrucción. También una vez que empiece a hablar de la trama, que es inconclusa, así que no voy a poder llegar a ninguna, conclusión de manera rápida, voy a mencionar qué es el rol del género dentro de las historias de romance y no de las historias de romance, corrección, de los cómics de romance tipo Archie y el rol del género en las historias western, que son los dos temas que empiezan a salir como las grandes deconstrucciones de género que hace Tom King y las críticas. Entonces, la deconstrucción. La deconstrucción es una corriente filosófica que nació a base de las teorías kantianas y de Kierkegaard y de Nietzsche, que buscan quitar o remover la importancia del autor del texto. No es similar a la muerte del autor. ¿Por qué? Porque la deconstrucción busca explorar o busca marcar cómo el contexto social de la obra es más importante que el texto en sí. Un minuto. Regresamos. Tuve que estornudar. No, lo importante no es el texto en sí para comprenderlo, sino la deconstrucción busca explicar o dice que el contexto sociohistórico es lo que influye, es lo que realmente marca la importancia de un texto. Esto tiene que ver que es un enfoque diacrónico a la lengua. Por ejemplo, la diacronía, o en ejemplo y en explicación, la diacronía es el estudio de la evolución de la lengua, de dónde viene el préstamo lingüístico, la literatura comparada, la lingüística comparada, todo eso, todo lo que compara, que venimos del griego y luego del latín y luego del español, eso es un análisis diacrónico. El análisis sincrónico tiene que ver como la lengua en un proceso histórico, es decir, la gramática. En lugar de explicar de dónde viene la lengua, que es lo que hace la diacronía, la sincronía busca explicar cómo se construye gramáticamente en ese momento la lengua. Son filosofías y corrientes hermanas. Los dos corren en paralelo. Pero la deconstrucción se enfoca en un texto, se enfoca en un pensamiento, se enfoca en mostrar cómo en tiempos contemporáneos. De nuevo tuve que arreglar algo rapidito. En fin, la diacronía, no la diacronía. La deconstrucción es mostrar cómo los pensamientos de ese contexto sociohistórico son reflejados en versiones o en la cultura contemporánea en la que se está trayendo. Por eso es una deconstrucción, porque empieza a mostrar las irregularidades, lo que no funciona, lo que no combina, lo que choca, los valores morales que se tenían en esa época que no son reflejados en la época contemporánea. Por eso cuando estamos diciendo que una historia o un personaje es una deconstrucción de algo, estamos viendo que esto funcionaba en esa época, porque ya como valor social no funciona en la nuestra. Ya tenemos más claro qué es la deconstrucción, nada más por
Pues nada más porque se los quiero decir. Si quieren leer más, tienen que leer de la deconstrucción, tienen que leer a Derrida en su libro de la gramatología que salió en 1967. Es un libro de teoría lingüística y filosofía, así que es pesado. No es un libro para cualquiera. Se los recomiendo para que descubran más de lo que yo les estoy dando, de la punta del iceberg. Y ahora sí, podemos hablar de Love Everlasting. Como lo dije al inicio, Joan Peterson termina atrapada en un loop. Cada vez que ella como personaje está a punto de declarar su amor o los personajes están a punto de declararse amor eterno, ella reinicia. Y si ella intenta salirse de esto y continuar esa historia, aparece un personaje llamado el Cowboy que la mata, forzando el reinicio del loop. Próximamente, esta historia que inicia como historia romántica se vuelve en un horror psicológico, y conforme va evolucionando nos damos cuenta que hay algo más. Hay una conspiración en contra de Joan que no quiere que busque un final feliz. Una conspiración que luego nos daremos cuenta está liderada por una persona muy cercana a ella. No les quiero contar spoilers porque les recomiendo que busquen los cómics y lo lean. Es una publicación mensual, así que para tener 3 años no hay tantos números, especialmente por los breaks que se toma. Por el otro lado tenemos al personaje del Cowboy, que en un inicio aparece como una fuerza meramente antagónica, pero luego descubrimos no solo su nombre, que es Jake Huff, sino que él en algún momento fue un interés romántico de Joan, que él vio cómo ella desapareció y al empezar a buscarla terminó en esta conspiración que lo llevó a matar a las Joans que no sé por qué digo Joan, no sé por qué en mi mente se va esa pronunciación. Empieza a matarlas para intentar cumplir esto, o para intentar en algún momento recuperar lo que él amó a la Joan que él cree que perdió, y luego nos damos cuenta que no va por ahí la cosa. Ahora sí que ya podemos hablar de los roles de género. Joan Peterson es una crítica de los cómics tipo Archie, donde las mujeres en esas historias solo servían para girar en torno al personaje de Archie y ellas dependían de si Archie las escogía como un interés romántico o no. Obviamente esto es algo sexista en una historia y no algo es bastante sexista, ya que le estás diciendo que la autoridad o la injerencia que tiene un personaje femenino depende del hombre, lo cual es una lección muy mala para las niñas y las personas jóvenes en general. Y Joan muestra cómo eso es imposible. La deconstrucción es Joan Peterson es una persona con ambiciones, con gustos, con su propia personalidad. La propia esquema, el propio esquema de la historia la está forzando en ser este rol. Ella solo existe para cumplir este rol y una vez que ese rol termina se va a la siguiente historia ad infinitum. Tom King, a pesar de todo lo que ha hecho, o a pesar de que igual no es uno de sus escritores favoritos, no sé por qué sé todo lo que ha hecho, que hasta que yo sepa no tiene controversias grandes. Tom King lo está poniendo en foco el cómo las historias de romance han cambiado y cómo la estructura hasta cierto punto es algo que las limita, o si no las limita, las que fuerza ciertas cosas. Esto es porque el romance como género es uno de los géneros más esquemáticos que existen, es posiblemente el más esquemático. A lo que me refiero con esto es que las editoriales románticas como Harlequin, como ustedes nombren, los libros se sienten similares porque se busca ese esquema, se busca que al 10% de la historia lo conozcan, que a la mitad rompan, que haya posiblemente una discordia de algo, ya sea por miscomunicación o por las circunstancias de la vida, y tiene que tener un final feliz. Me estoy viendo muy escueto. En este esquema puedes jugar mucho, puedes poner
diferentes personalidades, diferentes choques, y eso es lo que hace que el romance sea un género tan rico. Le puedes preguntar a cualquier escritor de romance, cualquier editorial de romance, pero este esquema, esta estructura, este género es tan estructural, permite una creatividad de parte del escritor, de parte del creador, que muchos no buscan tener. Muchos buscan la fórmula y no buscan la variación, y está válido, es un camino válido como creación literaria, pero esto es lo que está criticando Tom King, que es la propia estructura del propio esquema narrativo del romance, que si lo pones con valores contemporáneos, especialmente esquemas que llevan décadas como Archie, pues te das cuenta que no es miel sobre hojuelas, sino puede ser muy terrorífico para la mujer involucrada. Es algo similar de lo que hace la serie Kevin Can Go Fuck Himself, en donde te narran la misma historia de dos puntos de vista simultáneos, el de Kevin y el de Allison. El de Kevin es un sitcom donde él es el esposo torpe que hace lo que quiere y que mete en problemas y pues que es un niñote en un cuerpo de adulto. Y el punto de vista de Allison es del terror psicológico de lo que es vivir con una persona así. El horror, la tensión, lo tóxico y abusivo que es Kevin en la vida real. Sin llegar a jugar con este quiebre entre personajes, o este quiebre de visiones o de presencia narrativa, Tom King hace lo mismo o busca hacer lo mismo. Dije sin ese tipo de quiebres, porque sí hay un quiebre y es el del western, el de Jake Huff. El de las historias de western siempre nos ponen a los cowboys o a los outlaws como alguien que está dispuesto a matar por lo que ama, es la justicia por su propia mano fuera de las leyes. Y es otro género estructural, no es tan estructural, la estructura, el esquema no es tan importante como en el romance, o no están tan hilados como en el romance, pero aún así es muy estructural un western. Por eso cuando ves Firefly o ves estas series que son space western, lo sientes como western, porque siguen el esquema o la estructura narrativa o de trama de un western. Y el rol en el que cumplen los hombres ahí es un rol violento, en donde es su voluntad sobre la del propio mundo y ellos son los que saben más. En las historias de western, el forajido siempre es el que sabe más y por eso logra liberar al pueblo o rescatar a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre es con violencia, utilizando violencia para en nombre de lo que ellos aman. La deconstrucción es que Jake Huff luego se da cuenta que él es el peor abusador que tiene Joan, porque no solo la persigue y no solo impone su voluntad sobre ella, sino la ha matado. Ha matado a la persona que él decía que amaba. Y es en este quiebre cuando él decide ayudar a Joan a escapar de esto o al menos saber la verdad, porque él también vive sin saber la verdad de este sistema. ¿Y por qué Joan Peterson? ¿Por qué todo eso? Esta pregunta, el por qué lo lleva a cambiar, a madurar. Y aquí vemos un claro ejemplo de deconstrucción. Agarraron lo que por muchos años fue la norma de esto tiene que pasar porque así es la historia, porque así es la estructura, porque así es el esquema, y le pone el no, vamos a verlo con un lente moderno, con un lente, me atrevería a decir feminista, con un lente más crítico, y empiezan a ver lo que realmente están diciendo estas historias. Ahora bien, no quiero decir que todos los escritores están poniendo a las mujeres en este rol sumiso en donde su único valor es con quién se quedan. No, claramente no. Lean una historia de romance contemporánea de autoras independientes y se van a dar cuenta que eso no podría estar más lejos de la verdad. Simplemente diciendo que en esa época, en los 50s, en esa familia nuclear americana, porque sí es una crítica muy fuerte a la estructura nuclear familiar que te vendieron los Estados Unidos de los 30, 40 y 50, sí eran tóxicos para la mujer y sí la mujer estaba esperada en un rol sumiso. Eso es lo que está diciendo, que esto es lo que pasaba en los 50. Así como está diciendo que en las historias western los hombres básicamente son psicópatas o asesinos o abusadores, pero romantizados. La deconstrucción es una gran crítica si está utilizada bien. Si está utilizada de una manera inteligente, muestra errores o muestra estas discrepancias en nuestro
en nuestra zeitgeist contemporáneo a el de la época. Muestra lo que hemos cambiado, lo que hemos avanzado, lo que hemos evolucionado como criaturas que les gustan las historias, como cuenta historias. Mal utilizado simplemente es una excusa para no entender a un personaje y me voy a ir a Superman. Cuando intentan deconstruir a Superman y ponen de que en la vida real sería un asesino o apático y eso, no están deconstruyendo a Superman, no están mostrando el por qué esta ideología funciona o no funciona, simplemente están creando un nuevo personaje con una propia ideología nueva. Por eso es raro ver una buena deconstrucción de Superman. Y usualmente cuando se deconstruye bien a Superman, se termina la pregunta no es que sea un hombre con todos los poderes del mundo. Eso no es lo que se tiene que deconstruir. Es el peso que ese hombre que en todos los poderes, que sea una genuinamente buena persona, tendría que pasar todo lo que perdería por estar en un mundo que cada vez aparentemente ponen menos valor cosas como la bondad, como el cariño, como la emoción en los hombres. Pondría eso en relieve. Eso es lo que haría una buena deconstrucción de Superman y por qué es bueno que esos mensajes de Superman sigan contemporáneos. Simplemente sería evolucionarlos. Ay, el sudor por este calor. No tengo que apagar el ventilador, pero así se aprende. Y sé que dije que la obra no está terminada. Esto es importante para lo que estoy diciendo. No puedo hablar sobre las conclusiones a las que va a llegar porque no soy Tom King y no puedo predecir de qué va a hablar la historia porque sigue en pie. Puedo hacer adivinanzas o intentar adivinar de manera educada, pero al final de cuentas sería eso, adivinar, y puede que no funcione. Tom King, quiero hablar un poquito de él, es constantemente brillante cuando no escribe a personajes de DC o Marvel. Cuando escribe a personajes de DC o Marvel tiende a irse a una manera que rara vez es tan buena como cuando escribe algo original. Tom King es de esos escritores que cuando es su propia historia brilla y alcanza niveles altísimos. Cuando encuentra un personaje que permita, en DC sobre todo, porque ahorita lo voy a mencionar, que permita que él canalice estas cosas que le gustan, es brillante. Le hace Mr. Miracle en el 2017. Y Love Everlasting es una gran muestra de las historias que a Tom King le gusta contar, le gusta deconstruir, le gusta ser psicológico, le gusta ser metanarrativo, le gusta escribir estas historias complejas que aparentan ser sencillas, pero le empiezas a rascar y rascar y rascar y brillan. Me encantaría trabajar con Tom King en una historia original. Y si les gusta ese tipo de historias, busquen Love Everlasting. También lean a Jonathan Hickman, Gods de Marvel, Shield en Marvel y ahorita se viene Imperial. Léanlo. Kieron Gillian también es bastante bueno. Die, Once and Future King, muy buenas historias. Creo que también es el de Wicked plus the Divine, también muy buena historia. Y quiero tomar este momento de hablar un poquito de Tom King, de decirles, DC, Marvel e Imagine no son todos los cómics que hay. Hay cómics independientes muy buenos, de los cuales quiero hablar. Quiero hablar de Saga, quiero hablar de Wicked and Divine, quiero hablar de Once and Future, quiero hablar hablando de Imagine específicamente, quiero hablar de Radiant Black, quiero hablar de Supermassive, un poco de Invencible, y lo voy a hacer. Y ahora sí que este es uno de estos videitos cortos, porque, bueno, no, sí hay una conclusión. La deconstrucción puede ser muy útil como herramienta, como ya mencioné. Tienen que saber si van a deconstruir un tropo, deconstruir algo narrativo, van a tener que leerlo mucho, van a tener que documentarse mucho de esa época y van a tener que, si lo van a deconstruir para traerlo a momentos modernos, van a tener que hacer dos cosas. Entender por qué el género funciona así, como dice en Love Everlasting, el romance es un género muy estructural. Como ya dije, la estructura a veces puede permitir una libertad muy particular que
un género más estético a lo mejor no. El western funciona porque era una época violenta, no funciona porque ahora estamos viendo esto de salud mental, ahora estamos viendo estas diferencias, y van a tener que buscar no destruirlo, es una deconstrucción, no una destrucción, aunque vienen de palabras similares en el libro de Derrida. Y si empiezan a deconstruir algo, eventualmente, quiero que entiendan esto, van a terminar reconstruyéndolo. Porque si es, esto no funciona aquí, obviamente no lo pueden dejar suelto. Tienen que decir, pues vamos a ver cómo funciona aquí. Y es ahí cuando se reconstruye una versión moderna. Los géneros estructurales suelen tener un mejor tiempo en la deconstrucción y por eso son tan eternos, y en el caso de romances sigue siendo el género más vendido de todos. Es el género cuya estructura es tan marcada que permite una libertad temática, de tono, de personajes, que cosas más estéticas como la fantasía y la ciencia ficción puede que te tomes más tiempo intentando presentar. No hay géneros malos, no hay géneros buenos en la literatura, simplemente son preferencias. Y ahora sí, con esto voy a dejar el video, porque si me empiezo a alargar me voy a empezar a hacer bolas. De nuevo, soy Diego, soy un autor. Gracias por permitirme ser parte de su día. Ya si se fueron el primer minuto o llegaron al final del video, se les agradece mucho. Si les gusta lo que digo o cómo lo digo, suscríbanse, comenten, campanita, todo lo que el algoritmo les pida. Los veré en el siguiente video. Tomen agüita y sean buena gente.